Muy buenas noches tengan todos. Para mí es un inmenso placer darles la bienvenida una semana más a este que ya es su podcast guión cultural terrorífico favorito, que tiene por nombre De que vuelan, vuelan. Donde yo, Jesús Javier Sierra, les voy a hablar de leyendas de espantos, de espectros, fantasmas, apariciones y todos esos cuentos que cuando éramos más pequeños nos causaba terror y pesadillas, pero que siempre nos entretenía por demás. Antes de empezar con la leyenda de esta semana, y como ya es prácticamente una mala costumbre de mi parte y de todos los que hacen un podcast, sea cual sea la índole del mismo, quiero agradecerle a todas aquellas personas que se han ido sumando a todas nuestras redes sociales, a los que han dado like, a los que han comentado, a los que han escrito en privado con sugerencias y opiniones. De verdad es increíble cuando se lee un comentario, cuando se recibe una notificación de me gusta. O sea, seamos pocos, seamos muchos, de verdad que para mí es increíble. Y como se lo dije desde el primer episodio, esto es un pequeño proyecto que tengo a forma de hobby, perdón, antes que me maten Luis Miguel y Johanny. Y realmente es increíble. De verdad, queremos agradecerle. Muchísimas gracias de parte de nosotros. Y no está de más, para que lo sepan, seguirnos y pedirles por favor que nos sigan, nos compartan en nuestras redes de YouTube, de Facebook, de Spotify, en las cuales estamos como De que vuelan, vuelan. Y en Instagram estamos como De que vuelan, vuelan podcast. Y bien, a lo que vinimos. ¿Qué garantías tienen aquellos que zarpan a la mar como modo de llevar el pan a su hogar, de proveer un techo a su familia y un mejor porvenir para estos? De que si llegase a ocurrirles algo, esto no sería necesariamente el fin. El regreso desde el más allá, una vez al año, de los que creíamos muertos y desaparecidos, trayendo consuelo y riqueza, podríamos relacionarlo con los fenómenos de fecundación de animales, plantas y la recolección de sus frutos, de forma anual. La vida como el concepto y hecho que tenemos definido desde que tenemos raciocinio puede no desaparecer con la muerte. ¿Qué pasa si hay un retorno a una inferior? Con los despojos materiales a una vida mejor y superior. Con los esfuerzos logrados por la mente y que la muerte no puede destruir. Todos los pueblos tienen en sus creencias míticas un lugar destinado a llegar, hablando estrictamente del más allá de la muerte. Probablemente para mitigar o servir como consuelo aquel gran temor de desaparecer por siempre. Es de imaginar entonces que los pueblos marineros hayan deseado la cubierta de un barco como este sitio ideal, para perpetuar su vida mucho más allá que la muerte. El cielo de los cristianos, el nirvana de los budistas, el algo sagrado de los egipcios, etc., tendrían, por lo tanto, su equivalente en el Caleuche. El Caleuche es un buque fantasma que recorre los mares y aparece con relativa frecuencia en los canales chilotes. Navega tanto en la superficie como en las profundidades, pero jamás lo hace a plena luz del día. En las noches tranquilas suele aparecer entre las tinieblas, mostrando características de un gran buque velero, algo parecido a un buque escuela, lo que han llegado a verlo en algún momento. Profusa iluminación multicolor de un brillo exagerado y extraordinario. Esto obviamente realza su presencia. A la distancia es posible apreciar su cubierta, la cual siempre se percibe con una gran agitación, y desde su interior vienen armoniosos acordes de flautas, cuernos, pitos, tambores y de muchos instrumentos
de diferente índole. Con la misma velocidad que este hace su aparición, suele desaparecer borrado por una espesa niebla, que fluye abundantemente desde sus costados y que, al desvanecerse casi instantáneamente, no deja ninguna huella de la impresionante visión. El origen del caleuche tiene dos vertientes. La primera, en cuanto al significado de la palabra caleutum, el cual es cambiar de condición, y che, de gente. Es decir, gente cambiada de condición. La segunda tiene que ver con la desaparición de un buque holandés apodado el Calanche. Lo que sí está claro es su apariencia. Similar a la de un buque escuela, como ya antes mencioné, iluminado y de fiesta, el caleuche emerge en medio de la oscuridad del sur chileno, intentando dar alegría y entretenimiento a la espera inmortal de sus tripulantes. Si bien nadie conoce sus rutas ni puertos, se le puede ver en años bisiestos navegando por Chiloé, donde, generalmente, se le ha visto recalando en Licaldad, Tentén o Quicabí, esto cerca de Castro. Su capacidad para desplazarse lo hace inacible. Puede deshacerse en una niebla que él mismo provoca, como antes mencioné, volviéndose tronco, roca u otro objeto. Pero ¿qué pasa con los tripulantes al momento de esta transformación? Bien, estos pueden convertirse en lobos o aves marinas. Algunas versiones hablan que los tripulantes del barco se mueven solo en una pierna y la otra la tienen pegada a la espalda, tal como se dice que lo tiene el Limbunche. Aquellos que hayan escuchado en este mismo podcast la leyenda del Limbunche saben de lo que estoy hablando. El que no, vaya y busque, creo que es el capítulo número 4. Bastante interesante, de mis favoritos. Pero ok, prosigo. Pero en otros relatos los mencionan también como unas personas, a la tripulación obviamente, la mencionan como personas muy bien vestidas, donde lo único extraño es la gelidez de sus manos. Normalmente este buque recluta brujos, pero el resto de la tripulación son marineros muertos en el mar, pescadores aprisionados, ahogados o inclusive niños vendidos, debido a que algunos de sus padres entregan a sus hijos como el objeto de algún trueque para que el caleuche los dote de provisiones durante todo el tiempo de cierto tipo de alimentos. Algo muy similar a lo que vimos en la leyenda del tío. Ok. Una vez el joven cuestión se sube al buque, pasa a llamarse tripulante caleuche y solo podrá visitar a sus padres después de un año arriba del barco. Si es que tiene ganas de hacerlo, ¿no? Porque, a ver, lo siniestro de esta aparición es que cualquier persona que toca al caleuche se deforma o se vuelve idiota. Sí, estoy seguro que más de uno pensó que conoce a alguien que tocó ese barco. Pero bueno, prosigo. Además de ser el transporte de los brujos y de ser el hogar de infortunados, la actividad principal del caleuche es mercantil, específicamente de contrabando. Muchas personas de los olvidados puertos del extremo del país de Chile realizan pactos con la tripulación, asegurándose así que sus tiendas, que sus negocios, que sus mesas siempre tendrán provisiones. Otro origen que es destacado de esta leyenda del caleuche también nos los da su propio nombre, el cual coincide con un pequeño pueblo indígena ya extinto que se llamaban los caleuches. Estos de esta misma zona
extintos ya, como acabo de mencionar, al igual que los Keyes, los Lecheyel, mejor dicho, y otras razas identificadas allí por investigadores de la primera mitad del siglo XX, investigadores como Carlos Oliver Schneider. Para Oreste Plat, por ejemplo, la expresión puede provenir del lenguaje de los mapuches, mapudungún, calén, calenches y caleuches, lo cual se traducía como otra gente, habitantes del Golfo de Penas y traídas por los misioneros hasta Chiloé, usando el término para referirse a la llegada de buques misteriosos y naufragios. Sin embargo, para Marco Antonio Román, el nombre del barco deriva de Caulul. Esto significa cuerpo humano y que unida a che equivale a hablar de personas o gente, entidad como entidad concreta, mejor dicho. Por su parte, Rodolfo Lenz consideraba que caleuche provenía de Caleutún, que significa transformarse o mudar de condición. Algo muy similar a lo que les mencioné al principio del episodio. Por el mismo sentido, en el mapudungún, Caleutún, unido a che, que sabemos que significa hombre, se traducía como gente transformada, o, mejor dicho, hombres transmutados. Para el poeta y autor esotérico Miguel Serrano, así la traducción correcta sería hombre que vendrá, hombre que retornará, ambas totalmente válidas para él, señalando que en otros lados el barco también es llamado el Gualtecas. Y bien, ¿de qué está compuesta la tripulación de este misterioso buque? La tripulación del Caleuche está integrada por dos clases de navegantes. Uno son los brujos, que llegan desde tierra montados, según se dice, sobre el lomo de un caballo marino. El lomo, mejor dicho. Los otros son los náufragos, cuyos cadáveres trajo a bordo la pincoya. Ya les digo, la pincoya es una criatura mitológica marina perteneciente a la mitología de Chiloé, en el sur de Chile. Este tiene un aspecto de una mujer joven y muy hermosa, con una larga cabellera rubia. Palabras más, palabras menos, lo que comúnmente todos conocemos como una sirena. Bien, una vez que este ser los lleva los cadáveres a bordo del Caleuche, en ese mismo instante retornan a la vida, pero ahora a una vida nueva de, entre comillas, porque eso es cuestión de enfoque, una felicidad eterna. Estos, abro comillas, dichosos, cierro comillas, marineros, a pesar de pertenecer al más allá, obtienen permisos de sus jefes una vez al año para hacer breves visitas a sus familiares. Estos, obviamente, que lloran su muerte. Al recibir a sus familiares que pensaban muertos, reciben cierto consuelo, paz y en algunas ocasiones ayuda económica. Aunque en algunas otras ocasiones sus visitas se ven frustradas y no vuelven a repetirlas nunca más. Esto suele ocurrirle a los difuntos maridos, que regresan a calmar las angustias, mejor dicho, de las inconsolables viudas que dejaron atrás tan solas, entre comillas. Pero se encuentran muy dichosas en los brazos de otro hombre. Y bueno, vamos a estar claros. Cualquiera que vuelve del más allá
para visitar a su hogar y se encuentra a su mujer en brazos de otro, verga, probablemente no vuelve al barco, pero es matando a este tipo o matándola a ella. O chamo, yo no sé, volviéndose a ver. En fin, palabras más, palabras menos, está totalmente entendido y es totalmente entendible, mejor dicho, el por qué más nunca este difunto vuelve a su hogar. Pero ok, prosigo. Cada cierto tiempo, la tripulación del Caleuche sale a tierra a divertirse, en casa de gente amiga o de algún individuo a quien se le ha impuesto la obligación de festejarlo. Esto con sus propios recursos, como castigo por haber cometido un acto calificado por ellos como delictuoso. Esto le ocurrió a un tal José Wala, habitante de la localidad de Coñab, quien en una oportunidad usó explosivos para pescar en el mar. Por este hecho, debió festejar hasta el fin de sus días a los navegantes del Caleuche. Estos enormes gastos extraordinarios ocasionaron que el infortunado Wala cayera en la pobreza total antes de morir. Pobre. Una vez terminada la fiesta terrestre, siempre abundante en libaciones y comida, antes del cierto amanecer regresan los alegres caleuchanos, como se supone que es su gentilicio, a su barco invisible y elevan las anclas. Esto produce un sonoro ruido de cadenas que siempre es oído por los vecinos, quienes saben que proviene del buque de arte, otro nombre que tiene el Caleuche, que acostumbra a fondear frente a la costa de la más cercana de la casa donde se festejó, bien sea del fulano amigo o enemigo que se la buscó. Pero bueno, se debe la prosperidad o la miseria económica del vecino en cuestión, dependiendo de cuál sea el caso, obviamente. El Caleuche tiene como misión muy especial recorrer y hacer inspecciones en todos los mares y es bastante natural que no escape a los mandatos de Millalobo. Millalobo es un ser importantísimo en la mitología chilota. Es el ser más poderoso de los mares, luego de Kaikai, quien lo eligió como representante para que él gobernara todo lo que habita en el mar. Obviamente estamos hablando del dueño y señor de estos. El objetivo de estos viajes consiste en conocer el estado de que se encuentran los seres que en ellos habitan, marcar los animales de nuevas generaciones y protegerlos en su desarrollo. Durante su recorrido por los mares, el Caleuche suele ayudar a las naves amigas a sortear las tempestades, conduciéndolas a puerto de forma sana y salva, o en algunos otros casos, remolcándolas, que, según los relatores, no admiten otra explicación que no sea la del Caleuche. Esto debido a que no ven nada de la nave o lo que sea que lo está arrastrando a una inmensa velocidad. Todo aquel que ha visto el Caleuche se extraña de la gran habilidad que tiene de maniobra por el gran tamaño del buque. Sortea sin problema las salientes complicadas y pasa entre estrechísimas vías de rocas, por donde apenas cabe el barco. Sus velas son rojas y nunca navega de día. Solo lo hace de noche. Por eso se ve en la lejanía enseguida, porque su popa y su proa están iluminadas con cientos de velas que además despiden ese característico olor de cera quemada. A ver, quizás alguno se preguntará, ¿qué sucede cuando otros barcos ven al Caleuche?
Aquel que intenta acercarse a este buque nunca consigue alcanzarlo, porque el barco de pronto se transforma en una tabla de madera o en una roca también, o como las otras cosas que mencionamos ya. Si se transforma en una tabla, esta se la llevan las olas y desaparece. Si es una roca, esta es inamovible. Otros dicen que simplemente desaparece sin más, como si se hiciera invisible. Y a su alrededor solamente quedan focas y albatros. Según se dice, estos animales representan a la tripulación del Caleuche. Otra pregunta sería, ¿qué ocurre con aquel que ve el barco, recibe invitación, pero no quiere subirse a él? Pues se dice que a algunos de estos le tuercen la boca para que no puedan hablar. Aunque los tripulantes de este barco fantasma saben muy bien a quién escoger para mostrarles sus más increíbles secretos. Siempre tienen el ojo puesto a los más torpes y distraídos, aquellos que ni siquiera se dan cuenta de que los que gobiernan el Caleuche tienen una pierna torcida hacia atrás y caminan con la otra dando grandes saltos. Esta semana les traemos como testimonio o ejemplo de lo que es la leyenda del Caleuche a un trato hecho con este buque y a una persona siendo castigada por la tripulación de este, por cosas que ya les mencioné en el episodio. El primero dice así: referente a los padres que hacen negocio con sus hijos, se cuenta que en Chonchi existía un padre que, al enterarse de la desaparición del bote de su hijo, lejos de ponerse triste, esbozó una extraña sonrisa. Desde esa fecha, el hombre comenzó a enriquecerse de una forma increíble. Su hijo no apareció nunca más. Y, de noche, sus vecinos escuchaban las cadenas de los marinos inmortales del Caleuche llevando la mercadería. El pago por aquella mercadería que enriqueció a este hombre, obviamente había sido su hijo. También, más de una vez ha sucedido en los locales o almacenes que amanecen sin sus dueños, sin sus mercaderías y ningún rastro o huella. Esto significa que ha sido cambiado el trato realizado y el dependiente ha sido raptado por el barco. Referente a las inspecciones que hace el Caleuche, las cuales son muy severas, tenemos el caso ocurrido a Pancho Calguante, el cual era un habitante de la aldea de Matao. Una noche, mientras se encontraba pescando en las cercanías de un roquerío, divisó a una loba que amamantaba a su pequeño. Se acercó sigilosamente con un remo en la mano y golpeó de forma brutal a ambos. Esto, lamentablemente, ocasionó la muerte del cachorro y el hombre se lo llevó a su casa para aprovechar sus nutrientes. Frente a la puerta de esa casa y a cierta distancia del mar, la loba lloraba de forma frenética la pérdida de su hijo, aullando a la luna, obviamente. Al cuarto día de transcurridos dichos acontecimientos, 3 hombres vestidos de forma de marineros aparecieron en la casa y dijeron pertenecer a la dotación del Caleuche. Le manifestaron a Calguante que debido a la muerte que ocasionó, su hijo mayor perdería la vida en pocos días. Y al transcurrir casi una semana, así fue. Su hijo mayor repentinamente murió. Con esa parte cerramos lo que serían los testimonios de esta semana. Y no es el final del episodio.
solamente que nos pareció bien hacerlo de esta forma, porque algunos han querido relacionar el origen del mito del Caleuche con otros episodios de historias de naufragios, hundimientos de navíos en el estrecho de Magallanes y batallas en la zona de Reloncaví, como la documentada de la época de la guerra contra España entre 1865 y 1866. También se han supuesto como inspiraciones a las aventuras de Sir Francis Drake en el siglo XVI, o también las aventuras del pirata Baltasar de las Cordes del siglo XVII. No han faltado, además, quienes hablan del barco fantasma como un carguero que desapareció misteriosamente en los años de la fiebre salitrera, cuando navegaba cargado de este oro blanco desde los desiertos, bueno, las costas más cercanas de los desiertos, entre ellos el propio Corrientes. Se sabe que piratas holandeses visitaron la isla de Chiloé, impactando a los habitantes con sensaciones de temor e intriga. Al ver, obviamente los habitantes, a estos hombres que venían de lugares desconocidos y se marchaban luego hacia sitios aún más impensados, y quizás este sea el vínculo que en algunos momentos se le dio al holandés errante. Puede ser, ¿por qué no? Un insólito caso es comentado por el investigador Diego Corrientes en un artículo de una edición de 1941 de la revista En Viaje, así se llama la revista. Agrega que hay otro caso documentado a mediados de los años 30, y esta vez sería por marinos alemanes, que vieron también a un navío fulgurante como un incendio arrojarse contra ellos en medio de la noche y sin responder a las desesperadas señales de advertencia. Cuando la nave se iba a estrellar con la de ellos, atravesó al navío como si fuese de vapor y siguió a toda marcha perdiéndose en la oscuridad. En 1941 tenemos el caso ocurrido cercano a los días del primer centenario, cuando parte de la tripulación, el oficial de guardia y el lampero del carguero llamado Copiapó II, vieron sobre las aguas, en horas nocturnas obviamente, el paso de un siniestro barco luminoso que corrió a toda prisa y en silencio junto a ellos. Como quedó testimoniado en los archivos de la Capitanía de Puerto de Valparaíso por los sorprendidos hombres de mar. También, como dato curioso de desapariciones y reportes relacionados, el buque escuela La Esmeralda de la Armada Nacional, durante uno de sus clásicos cruceros para preparar grumetes en alta mar, esto pasó en 1961 frente a las costas francesas, divisaron al barco escuela alemán llamado Pamir. Lo extraño de este reporte, recogido por la prensa de la época, es que el Pamir se había hundido el 22 de septiembre de 1957, a 1000 kilómetros de distancia, justamente hacia el suroeste de las Islas Azores. Bastante raro, ¿no? Y bien, esto ha sido lo que les trajimos esta semana de la leyenda del Caleuche. Algo bastante interesante, si me preguntan a mí, porque hace muchísimos años, cuando era un niño, leí acerca de piratas, corsarios y demás, pero no tenía noción de que en nuestras regiones, hablando estrictamente de Sudamérica, existía la leyenda de un barco fantasma, lo cual me parece increíble. La verdad que sí.
Eh, Siendo honesto, las leyendas de Chile me han sorprendido gratamente. Hemos hablado de varias acá y todas han sido una grata sorpresa al momento de hacer las investigaciones. De verdad que sí. Sin más que agregar, me despido de parte de nosotros, de los que hacemos este podcast posible, esperando siempre que hayan aprendido, hayan disfrutado y si les gustó, compartan, den like y suscríbanse. Sabemos que no les cuesta nada, mis hijos. Ayúdenos a seguir creciendo y que este proyecto le llegue a más personas. Sin más que agregar, yo, Jesús Javier Sierra, me despido, no sin antes decirle que ustedes me escucharán a mí en otro día, en otro momento, a otra hora, en otro episodio de su podcast cultural guión terrorífico favorito, que tiene por nombre De que vuelan, vuelan. Hasta la próxima.